Entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Hace pocos días comentábamos un mensaje en redes sociales del doctor Fernández Galeano afirmando que la tasa de mortalidad infantil había alcanzó niveles que nunca hemos tenido desde que se llevan registros en Uruguay, decía ese mensaje. Los datos que proporcionó mostraban que esta tasa de mortalidad infantil se incrementó a 7,3 por 1.000 nacidos vivos en 2023. Subrayaba que esta problemática no se limita únicamente al ámbito de la salud, sino que tiene que ver con el desmantelamiento del primer nivel de atención en las zonas de mayor vulnerabilidad social y también con deficiencias en la adecuada educación sexual en instituciones públicas y en las campañas para prevenir embarazos no intencionales. Desde el Ministerio de Salud Pública reaccionaron, afirmando que las afirmaciones de Fernández Galeano tienen una visión sesgada, ya que si bien hubo un aumento, hay diferentes causas para tener en cuenta. Lo primero es que él, refiriéndose a Fernández Galeano, está comparando tasas y el denominador es la cantidad de niños nacidos, que el año pasado fue la cifra más baja de la historia, argumentaba una fuente cercana a la ministra Karina Rando. Y en esta línea, el documento detalla cómo se mide la tasa de mortalidad infantil. Además, se da cuenta de una baja en la natalidad, que constituye el menor descenso de nacimientos registrado desde el año 2016, representando un total de 920 nacimientos menos que en 2022. Algunos datos simplemente a modo de presentación, pero ¿quién es Miguel Fernández Galeano? Bueno, doctor en medicina de la UDELAR, especialista en administración de los servicios de salud de la Facultad de Medicina, también de la UDELAR, especialista en sistemas y servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Fue, seguramente ustedes todos lo recuerdan, viceministro de Salud Pública entre 2005 y 2010. Previamente fue legislador departamental, fue docente del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, director general de Salud y Programas Sociales y suplente de intendente entre 1995 y 2005, presidente del Fondo Nacional de Recursos, participando en múltiples instancias académicas y de gobierno de instituciones uruguayas e internacionales en asuntos de su competencia, y esta mañana tenemos el agrado de poder conversar con él. Fernández Galeano, muy buenos días, gracias por estos minutos en Info 24. Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, el tema que nos convoca dista mucho de ser grato, ¿no? Estos datos de tasa de mortalidad infantil son preocupantes. Ayer nosotros compartíamos incluso, y hoy también, unas declaraciones de quien era el secretario general de la Presidencia, hoy precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Él decía que hay datos como estos, por ejemplo, que se politizan, y nosotros decíamos, bueno, vaya si es político un tema como la mortalidad infantil, ¿no? O como el hambre en buena parte de la población. Efectivamente, se trata de temas de política sanitaria. Distinto es que se partidicen o que se utilicen de manera electoral. Nosotros lo que señalamos no hicimos otra cosa que marcar que había el mayor aumento, no el mayor valor de mortalidad infantil, que es el número de fallecidos por 1.000 nacidos vivos en un año, en 364 días, entre 0 y 364 días, y dijimos con mucha claridad que era el incremento mayor, no porque fuera definitivo. Tenemos muy claro que para evaluar tendencias hay que tener 3 años, por lo menos 100.000 nacimientos, en el caso de Uruguay, 3 años consolidados para ver si es una tendencia al crecimiento, que no esperamos, que deseamos y no esperamos naturalmente que se dé. Los indicadores sanitarios no se festejan, ni cuando dan, entre comillas, bien, ni cuando dan mal. Se verifican, se confirman y se estudia por qué puede ser. Se trata de buscar la explicación. Yo siempre me repito en mis clases sobre salud pública que una cosa es el dato, otra cosa es la información, que es el dato sistematizado y presentado de una manera que permita verse mejor el dato. Y una tercera cosa es el análisis del dato.
Y yo creo que lo que hay que hacer es análisis de datos, no quedarse, los datos por sí solos no son definitorios nunca, sino que lo importante es saber a qué se debe ese dato, y sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles y tan con ciertos niveles de complejidad. Por ejemplo, la mortalidad infantil tiene dos componentes. Tiene un componente hasta los 7 días, hasta los 6 días, que es el componente de la mortalidad neonatal, y un segundo componente que es la mortalidad postneonatal, que es la neonatal es hasta los 28 días, hasta los 7 es la neonatal precoz. De 0 y 27 días es mortalidad neonatal, y de 28 días al año es la mortalidad postneonatal. Y esto es importante porque mientras que el segundo componente, la postneonatal, es más dependiente de las condiciones sociales, el primer componente es dependiente de las respuestas que da el sistema de salud, de cómo y de la tecnología que la medicina ha ido alcanzando. Uruguay tiene una tendencia decreciente notoria, con oscilaciones, con momentos en que hubo incluso aumentos de la tasa mayores que el actual. El aumento actual fue de 1.1 y hubo aumentos que fueron de 1.4, 1.5 en los últimos años. Pero lo que nosotros marcamos que del punto que teníamos en el año anterior, el crecimiento interanual era el más importante. Y eso ya nos dio una señal de alerta, ni siquiera de alarma. Una señal de alerta para decir, bueno, ¿qué le está pasando? Cuando además sabemos que hay un retiro del Estado en materia de política de salud. No le gusta al gobierno que se diga, pero yo como analista del sistema de salud tengo que decirlo, como ser político, naturalmente. No renegamos de eso, pero digo, hay un análisis que primero que antes que nada es un análisis técnico que evidentemente mira determinadas cosas, es decir, la técnica, los análisis técnicos nunca son asépticos en términos de una visión de política de salud. Y si yo retiro el Estado en materia de algo tan delicado como es la mortalidad infantil, yo voy a tener consecuencias. Y poco importa, entre comillas, poco importa porque estamos hablando de vida y de muerte, el hecho de que el cambio sea pequeño o que la tasa sea pequeña. Nosotros no tenemos que comparar en la tasa de mortalidad infantil con la región de las Américas, ni con el resto del mundo. Tenemos que compararnos, y esa es nuestra obligación, en todos los indicadores. Lo mismo pasa con pobreza, con nosotros mismos. Cómo estábamos, cómo venía la tendencia en los últimos años. Y ese retiro del Estado, doctor, ¿tiene que ver con eso que comentábamos más temprano que usted había dicho, del desmantelamiento del primer nivel de atención en zonas de vulnerabilidad social? Claro, porque por ejemplo, dentro del componente precisamente perinatal, del componente neonatal, incluso en todo su espacio, entre los 0 y entre el nacimiento y los 27 días, está muy ligado, entre otras cosas, a patologías, a situaciones vinculadas a lo perinatal. Y ahí juega un papel muy importante la prematurez. Y la prematurez, o sea, el nacimiento antes de término, del periodo de 9 meses esperable para la maduración del feto durante el embarazo, se puede prevenir. Y si el control del embarazo no se hace bien, si los centros de salud y las policlínicas barriales están desmanteladas, con menos recursos, si no hay educación sexual, si no hay un trato directo con la madre, si sobre todo, no solo los sanitarios, si se retiran los SOCAT, si se retiran los equipos de intervención en el territorio, hay fenómenos que de manera inexorable van a empezar a tener consecuencias. Son lo que yo me niego es a discutir el número de muertes. No lo han dicho, por suerte, pero como eso puede venir o puede estar atrás de esa relativización, porque además es un país, estimado periodista, que nacen muy pocos niños. Para decirlo de manera muy redonda, porque los números en los medios son siempre difíciles de manejar, sí. Pero creo que si yo lo digo de manera redondeando, y con eso siendo a la vez sin perder rigor, en 8 años pasamos de 50.000 nacimientos a 30.000. En solo 8 años. Incluso cuando se ha argumentado el tema de que la natalidad
es la más baja. En realidad, la bajada de natalidad, para calcular las tasas en los últimos 8 años, fue mucho más grande en años anteriores. O sea, en esos 8 años, el promedio de descenso de la natalidad fue 1.600 nacimientos menos por año. Y hubo años que tuvieron hasta 4.000 y 3.000 años de descenso. Este periodo que estamos analizando ahora, que lo analizamos con la prudencia del caso porque es un cambio interanual, y hay desvíos estándar, y hay la famosa y correcta referencia a la significación estadística de los datos, pero lo que no podemos hacer es tapar en nombre de significación estadística movimientos de la información que es relevante. Si una tasa pasa de 6,2 a 7,3, no es en términos globales y comparativos el fin del mundo, pero es un cambio, primero, que tuvo consecuencias de muertes que pudieron no haberse tenido, pueden haberse evitado, aunque no guste el concepto de muerte evitable, pero eso existe en salud pública. Claro. Y por otro lado tienen el llamar a una alerta en el sentido de pensar que está pasando algo. Por ejemplo, están pasando otras cosas. Está pasando que se dejaron de hacer en los últimos 4 años auditorías de historia clínicas. Entonces tenemos la situación absurda de que un 10% de las 229 muertes que hubo entre el 2023 y el 2022 y el 2023 no son de causa desconocida. Un país como Uruguay, que además venía realizando en los últimos 15 años auditorías de historia clínica, no se puede permitir no seguir haciendo un análisis de qué está pasando y de qué mueren nuestros niños menores de 1 año. Uruguay creció la tasa de mortalidad neonatal, esa que mencionamos hoy, entre 0 y 27 días. La posneonatal también creció. Ahí tenemos explicaciones, también tienen que ver con con el virus incisional respiratorio, con las muertes por bronquiolitis que tuvimos en el periodo que está siendo analizado. Pero yo diría, no nos quedemos en los números. Los números importan, los colocamos, le damos el valor que tienen para ser analizados y veamos qué le está pasando al sistema de salud. Porque junto con los problemas de desmantelamiento del primer nivel, también tenemos un deterioro en lo que tiene que ver con el equipamiento, el mantenimiento del equipamiento, el carácter operativo del equipamiento y los recursos humanos en las maternidades públicas y en particular en la maternidad donde nacen la mayoría de los niños en el país, que es el Pereira Rosell. Y esto no lo dice un consultor de salud pública, un médico y un militante político de la oposición. Esto lo dicen los propios, en el caso mío, colegas médicos del Pereira Rosell, neonatólogos de la maternidad del Pereira, que señalaron carencias, basta ir a la prensa, en el año anterior. Esas cosas tienen consecuencias, y yo te esto, es decir, porque claro, todo se ubica en el marco de la reservización del Estado, pero no podemos pensar en la complejidad de un sistema de salud porque en una atención pública que tiene 900 centros de salud, 40 hospitales generales y 200 hospitales similares a uno que se inauguró como es el Hospital del Cerro, no negamos que nunca vamos a cuestionar que se incorporen más centros de atención. Pero yo no puedo querer calificar lo que estoy haciendo en una política a partir de que hago un hospital en 900 centros de salud. Yo no me estoy yendo de tema, estoy diciendo que la información y la valoración de las cosas es global. El sistema de salud, los sistemas de salud son sistemas complejos. Adentro de esa caja negra, porque es una caja negra para la población, pasan muchas cosas. Y la obligación de los gestores públicos de salud y de quienes analizamos cómo funcionan los sistemas de salud es actuar con seriedad y decir que cuando una tasa se modifica, se modifica sensiblemente, no quizás en términos comparativos con los movimientos y las fluctuaciones de las tasas, pero sí en su crecimiento porcentual,
que sube más que nunca, porque yo me tomé el trabajo mirando la serie publicada en la relación de la serie que tiene publicado el propio portal del Mides, y que cualquier persona haga una regla de 3 simple y vea que el crecimiento porcentual del último año fue importante. Si queremos decir qué pasa con la mortalidad infantil de manera científica, tenemos que consolidar periodos más largos de tiempo, pero tenemos una alerta, y ese alerta lo tenemos que desconocer. Ese alerta es partidizar la información sanitaria, ¿no? Es decir, pasa esto, busquemos explicaciones, trabajemos para modificar esas cosas que han pasado, y no dejemos que un tema tan sensible y tan representativo de lo que le pasa a un sistema de salud, como es un indicador, como es la mortalidad infantil, sea un tema que no lo estemos atendiendo, que no estemos siguiéndolo. No estemos siguiendo las muertes en los menores de 1 año, en los menores de 5 años, no estemos atendiendo la pobreza y la incidencia que la pobreza tiene en la salud, ese valor. Y bueno, ya ha crecido la pobreza notoriamente, y ha crecido particularmente la pobreza infantil en los últimos 4 años, y estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, son datos del Ministerio de Salud Pública. Por suerte Uruguay tiene una contabilidad social rigurosa. Yo creo que es una potencia que tiene nuestro país. Ojalá no se pierda ningún área. Estoy empezando a estar preocupado con que empecemos a trabajar, a tirarnos no solo con análisis diferentes, que eso es aceptable, sino con manipulación de la información. Por suerte, el Instituto Nacional de Estadística da los datos. Hace décadas que tenemos la fortaleza de tener un país que le da a la contabilidad social, por llamarlo de alguna manera, el rigor que tiene, que debe tener. Doctor, yo no quería cortarlo, obviamente, pero a los efectos de no generar confusión, usted daba un dato extremadamente importante, que en 8 años se pasó de 50 a 30.000 nacimientos. Pero también decíamos hoy cuando presentábamos la nota que uno de los temas a los que usted aludía como una problemática a tener en cuenta son las deficiencias en una adecuada educación sexual y las campañas para prevenir embarazos no intencionales. ¿Alguien puede unir estas dos cosas y decir, bueno, pero capaz que esa baja de nacimiento entonces tiene que ver con la prevención de embarazos no intencionales? Sí. Obviamente que los datos son demasiado gruesos para pensar eso, pero digo, a los efectos de evitar confusiones en la información. No, ninguna confusión. Efectivamente, el descenso de la natalidad, que per se no es un mal de la sociedad, es una cosa que está muy relacionada con la prevención del embarazo adolescente, y bienvenida a esa política pública. Claro. Los descensos están fuertemente asociados a prevenir la reproducción biológica, social, intergeneracional y territorial de la pobreza. Es decir, trabajar sobre un embarazo deseado, sobre una maternidad informada y voluntaria, es una política pública muy importante, porque acá tenemos que ligar este tema a una cuestión, desde mi punto de vista, absolutamente fundamental. Precisamos que los niños que nazcan no nazcan en el contexto de la pobreza. Tenemos que superar la pobreza, trabajar sobre la mortalidad infantil, y también evitar que haya madres y padres, pero que haya sobre todo madres y madres solas, adolescentes y niñas que tengan embarazos inopinados, no deseados, porque eso es una reproducción de la pobreza. Y esto se hace con el consentimiento, con el trabajo, con una política educativa. Usted muy bien relacionó los dos temas. Pero nosotros, cuando hablamos que bajó los nacimientos, que bajó la tasa de natalidad, no lo decimos para quedarnos quietos con el tema, es para decir, si nacen menos en los hogares pobres, en etapas que no tienen, que es mejor que no nazcan si no lo desean, y claro, si no lo desean. Por eso que yo siempre hablo de maternidad informada y voluntaria. Es decir, no que se tenga porque... Y entonces, si no, tengo que cuidar, yo relaciono con la natalidad, porque yo tengo que cuidar esos niños que nacen. Los tengo que cuidar siempre,
pero si nacen pocos, tengo una obligación. ¿Por qué? Porque hay un tema, Pan, que yo se lo quiero, me repito mucho en esto, si alguna gente me ha escuchado en otros lugares, o hace años que lo vengo diciendo. El problema, hay mucha gente que dice, ¿qué niños, qué país le vamos a dejar a los niños, a la niñez? Muy común, eso se dice en las campañas políticas. Y yo me gusta invertir los términos, es decir, ¿qué niños le vamos a dejar al país? Entonces ahí tenemos que buscar la necesidad no solo de cuidar a la niñez, de proteger a nuestras niñeces, sino también de trabajar sobre la pobreza infantil de una manera decidida. Yo creo que Uruguay no se puede permitir, con el desarrollo económico que tiene, con el conjunto de acumulados de políticas sociales que tiene, no se puede permitir la pobreza infantil que tiene. Y cuidado, no es un problema, se ha agudizado en estos 4 años, porque las políticas inciden sobre estos indicadores, pero es un problema que no estaba resuelto en los 15 años del gobierno del partido que yo apoyé, integré en un momento, apoyé y apoyo, y del partido al cual pertenezco. Yo no niego mi pertenencia política, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que el tema de la mortalidad infantil es una interpelación a la sociedad uruguaya que no tenemos derecho a tener, que no es una quimera superarla, si la pensamos en la perspectiva, en la doble perspectiva de transferencias económicas, sobre todo fortaleciendo asignaciones familiares, plan de equidad, o sea, una asignación familiar fortalecida con una transferencia económica que permita salir de la pobreza por ingresos, pero sobre todo si trabajamos en los factores multidimensionales de la pobreza que están ligados a la salud, a la educación y muy especialmente en Uruguay, otro debe del Uruguay de larga data, al hábitat, o sea, a la vivienda y al entorno social y al entorno comunitario, urbano, en el que nacen, crecen nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes. Allí hay entonces algunas claves para pensar un eventual próximo gobierno del Frente Amplio. Hay allí en temas de salud y de hábitat, de vivienda más concretamente, claves para pensar un futuro gobierno. Sin ninguna duda. Yo creo que si a mí me dicen, me preguntan, y lo he dicho cuando me lo preguntan, cuáles son las prioridades de un futuro gobierno, si quiere resolver los temas del desarrollo, porque efectivamente, como decíamos hace un rato, no es qué país precisamos, qué niños tenemos. Entonces tenemos que trabajar sobre la pobreza infantil, es un tema inexorable de la agenda, pero no de la agenda electoral. Es un tema inexorable de lo que hace efectivamente un gobierno si está pensando en clave de desarrollo. Yo me alegro que se esté hablando mucho, pero me voy a alegrar de verdad, me voy a sentir satisfecho de haber trabajado durante años en estos temas, porque cuidado, el tema de la pobreza no es un tema que ya lo planteaba Juan Pablo Terra en el año 85. O sea, yo cuando empecé a trabajar en salud pública, mis primeros pasos en salud pública, tenía ahí esa referencia fuerte de una persona, un sociólogo vinculado, un arquitecto vinculado a la sociología urbana, como Juan Pablo Terra, un dirigente político también, pero un hombre académico también, que colocó desde el CLAE muy claramente el tema de la reproducción biológica intergeneracional, social e intergeneracional de la pobreza. Aquello incluso lo seguimos viendo hoy, si uno mira qué pasa con pobreza, ve que la tercera corona de crecimiento de Montevideo, porque la pobreza está relocalizada, está toda en los municipios de la periferia de Montevideo, incluso con municipios que tienen valores que son efectivamente muy altos y que están marcando con mucha claridad que tenemos un problema con la pobreza, con la concentración de la pobreza en determinados grupos de población y con su localización en el territorio. Entonces, ahí hay que actuar sobre la pobreza por ingresos, con transferencias fortalecidas, hay que actuar con una mirada integral, hay que obviamente actuar desde el sistema educativo, pero hay que decir, lo importante
es empezar a construir, primero a fortalecer políticas que se tuvieron, porque la pobreza y la pobreza infantil bajó en los 15 años de gobierno Frente. Fue insuficiente el descenso, no fue todo lo deseable, pero fue muy importante. Esto revela, igual que pasa, perdone que vuelva a la mortalidad infantil. Sí. También sobre la mortalidad infantil, Uruguay tuvo, con sus variaciones, posibilidades de descender, y es un proceso que viene incluso más largo que el propio periodo del Frente Amplio. ¿Por qué? La medicina avanza, porque Uruguay en la década del 50 tenía mortalidad de 50 por 1000 nacidos vivos. Claro, y me sirve para hablar de la importancia del crecimiento de las tasas. Si en el año 50 una tasa de mortalidad infantil subía 1.1, como subió entre el 2022 y el 2023, un crecimiento del 50% al 1.1 eran más muertes, pero un crecimiento que no estaba que estaba dentro de un escenario que tenía el sistema de salud, la situación social y la medicina, porque la mortalidad infantil es una cosa que ha cambiado radicalmente por la incorporación de la revolución científico-técnica a la atención a la salud. Entonces, la existencia de centros de tratamiento intensivo neonatal, la especialización en neonatología, o sea, la medicina ha permitido que muchas patologías, porque la primera causa de muerte, de mortalidad infantil, son las perinatales, la segunda son las malformaciones congénitas, la tercera, lamentablemente, es los casos desconocidos, los casos que no están diagnosticados identificada la causa de mortalidad, y después vienen las enfermedades respiratorias. Pero realmente lo importante, yo agradezco, porque este tema el informe estaba desde el 20 de marzo, yo esperé unos días a ver qué comentarios había, qué cosas decían las autoridades, no salió nada, puse un modesto mensaje en las redes sociales, un hilo que usted mencionaba hace un rato, y bueno, y el tema se toca y no se toca, nadie pone nombre, hay un asesor ministerial que dice que esto es distinto. Bueno, yo creo que este no es un tema, perdón que me repita, pero lo digo para que quede la idea principal planteada, no es un tema para crear un escándalo sanitario, no es una alarma sanitaria, pero es una alerta a la que hay que estar, sobre todo para analizar y para evaluar cómo le va al sistema de salud cuando el Estado se retira. Cuando el Estado se retira, se paga. Doctor, le quedamos muy agradecidos por estos minutos. Intenté interrumpir poco para poder aprovechar toda la exposición, pero me voy a otro tema brevísimo porque nos quedamos sin tiempo, pero lo que vemos de fondo, ¿es un Figari? Es un Figari, obviamente, una lámina, una réplica absolutamente de las que se adquieren en la Intendencia. En algunos de los museos. Se adquirían, no sé si sigue habiendo, son una maravilla. Y acá en mi escritorio tengo sí una réplica de Figari. Si tuviera uno me vendría a buscar ya, estarían delitos complejos en la puerta. Bueno, pero eso es lo que uno puede acceder y tener arte en un estudio no es algo menor, realmente. No, bueno, ojalá pudiéramos tener cosas más más auténticas, pero bueno, sí, por supuesto, Figari, maravilloso. Yo soy un amante de Figari, por eso en donde lo puedo tener algún Figari en lugar de trabajo, lo tenemos. A mí me llamó mucho la atención hace muchos años haciendo notas en San José, que yo creo que cada casa de San José tenía un antes allí en sus paredes. Qué maravilla, ¿eh? Hubo un antes. Qué maravilla, qué pintores tiene nuestro país, ¿no? Exacto. Y no solo pintor en el caso de Nantes, ¿no? Además, sí. Una maravilla que se puede ver también, por ejemplo, allí en la torre ejecutiva, esos truqueros allí sentados alrededor de una mesa, que es algo maravilloso, realmente. Dan ganas ahora no voy seguido, pero cuando iba... Dan ganas de sentarse a jugar al truco. Dan ganas de cantar un falta en vido. Doctor Fernández Galeano, muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted, un gusto.